Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, en el que voy a daros mi opinión de la película 28 años después. Hablamos en este caso de la tercera entrega de la franquicia 28 o 28 días, no sé cómo lo llamáis vosotros, no tiene un nombre oficial, pero bueno, yo lo llamo o 28 días o 28 a secas. Uno de los últimos estrenos que hemos tenido a finales de este pasado mes de junio y bueno, como digo, otra de las patas, ¿no? Esta retaila de críticas reviews que tenía pendientes por traer al canal, así que aquí está por fin. Una tercera entrega en la que tenemos de vuelta a Danny Boyle y Alex Garland después de tantos años de su primera colaboración, ¿no? Con 28 días después, porque recordemos que 28 semanas después, en este caso hubo otro director y varios guionistas, en este caso Juan Carlos Fresnadillo, creo que fue el director y co-guionista de la segunda entrega, pero después de tantos años, pues obviamente tras anunciarse, ¿no? Esta tercera entrega, pues obviamente digamos que esta 28 años después también, luego también se confirmó que iba a formar parte de algo que se iba a extender, digamos, ¿no? En el caso de que obviamente los productos funcionaran, pues es algo que iba a ser una parte de algo de una trilogía en este caso, ¿no? Y concretamente 18 años después, tenemos en este caso esta 28 años después, que obviamente no tiene relación, ¿no? Con el tiempo que ha pasado, obviamente. Pero en este caso quiero hacer énfasis y marcarlo porque realmente va a ser mínimamente importante en esta review, porque esta 28 años después es la primera parte de una posible trilogía que tienen en mente, en este caso Danny Boyle y Alex Garland, en este caso, bueno, concretamente Alex Garland porque es el guionista de esas tres entregas, en este caso pues tenemos esta 28 años después. Luego, en enero del año que viene, el 16 de enero de 2026, tendremos The Bone Temple, que el templo de huesos, no sé cómo se va a traducir, pero bueno, The Bone Temple. En este caso es la segunda entrega que ya está, por supuesto, ya está confirmada. Ya teníamos a la directora, Nia Da Costa, Alex Garland como guionista, ya tenía fecha de estreno, ya está, por supuesto, rodada. Así que la vamos a tener en este caso 28 semanas después del estreno de esta primera entrega, lo cual pues es irónico, ¿no? Aquí tenemos ya dos patas de tres de esta nueva trilogía continuación, ¿no? De las dos primeras entregas, pero la tercera entrega, que no se sabe el título todavía, ni tiene fecha de estreno ni nada, en principio va a estar dirigida en este caso por Danny Boyle, o sea que, vamos, el director de la original de 28 días después y de esta. Y como digo, está Garland todavía como guionista. Pero la tercera entrega dependerá de cómo sea recibida en general, tanto esta 28 años después como The Bone Temple, ¿no? Tanto en recepción, por supuesto, y por supuesto también en dinero, ¿no? De manera económica. Así que, como digo, para hablar de 28 años después hay que, en este caso, hacer énfasis en ese detalle. Pero, por supuesto, también esta 28 años después es una de las, o al menos era para mí, una de las películas pues más esperadas o las que, al menos del género de terror, ¿no? Y aparte que yo soy bastante fan del género de los zombies o de los... Bueno, en este caso es verdad que, digamos que con estas películas, ¿no? De 28, ¿no? Así, vamos a decirlo así a secas. Es verdad que no son películas de zombies al uso. O sea, bueno, obviamente ya cuando empiece a hablar también de esta 28 años después, pues también lo voy a mencionar. Pero como digo, no son películas palomiteras blockbusters, ¿no? De zombies como tal, ¿no? O sea que, y aparte de lo que es el concepto de los zombies, de que zombies como los zombies como criaturas como tal, y las reglas que hemos visto habitualmente en las películas de zombies como tal, dentro del género mismo, puro, pero estas sí que se salen bastante de los conceptos que tenemos mayoritariamente insertados, ¿no? En nuestro colectivo, de lo que son los zombies como tal, ¿no? Y de cómo actúan los mismos y de cómo se denominan los mismos también, porque es como en The Last of Us, por ejemplo, que no hay zombies como tal, no hay, o al menos no se le denominan a los infectados como tal, no se los denominan zombies, sino infectados como tal, que tienen varias evoluciones y son de diferentes formas, ¿no? Y en estas películas de 28, pues el concepto tiene bastantes similitudes, ¿no? En ese sentido, pero con sus diferencias. Pero bueno, que a lo mejor me estoy adelantando ya mucho, está haciendo una introducción un poco larga, pero bueno, en este caso había cosas que ya quiero prepararos, en este caso quería matizaros antes de empezar. Pero bueno, ahora sí que sí vamos con lo que es la review, pero antes, como siempre, así que sí, ya como transición como siempre hago, pues os voy a pedir que si queréis dejar vuestro apoyo al canal y al contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que bueno, pues ya entramos a hablar de 28 años después y la verdad es que es una película que obviamente para lo que estamos acostumbrados habitualmente en el género del terror, zombies y bueno,
género como tal, de ese tipo de películas. Como ya he mencionado en la introducción, pues es verdad que estas películas de 28 pues no son, como digo, películas mainstream ni películas en este caso que busquen gustar al público en general como tal, sino que son películas con pues, unos elementos y unos esquemas bastante particulares, ¿no? Como que son películas de autor, pero que al final, obviamente al haber varias películas, como que se puede llegar a pensar perfectamente, ¿no? Que es, pues eso, una franquicia como muchas otras que hay, pero es verdad que es una franquicia bastante peculiar justamente por eso, ¿no? Porque, y realmente se ha trasladado también aquí en esta 28 después, y es algo que realmente valoro, porque al final, a pesar de que en esta 28 después, que ya de primera me digo que me ha gustado mucho, me ha gustado también porque, aparte de querer volver un poco al tono de la película original de 28 días después, o sea, o volver un poco más al esquema en cierta medida, ¿no? De lo que vimos con Jim, ¿no? Con el personaje de Cillian Murphy y pues el camino que seguía, ¿no? El encontrarse con otros supervivientes y todo eso. Aquí es verdad que obviamente la situación es totalmente distinta, o sea, muy diferente, ¿no? Y obviamente esta película también es mucho más reduccionista que 28 días después incluso, ¿no? Porque ahí sí que se van moviendo un poco más y se van encontrando con más gente y con más cosas en general. Pero es verdad que aquí en esta película como que tiene lugar en un territorio concreto y, como digo, es verdad que es algo que puede, bueno, digamos que también ya esa idea como tal sí que puede gustar o no, o sea, es algo que se puede, o sea, que es algo que puedes posicionarte en ese sentido, no es algo que lo recibes de una manera u otra. Así que realmente esta película tiene varias cosas en las que justamente, pues como digo, o te gustan o no te gustan, ¿no? O sea, que o entras o no entras en lo que propone. Así que de primeras ya os digo que es una película bastante arriesgada, a pesar de que, como digo, tenga elementos y tonos que lo recuerdan sobre todo a la primera película, ¿no? Pero justamente uno de los aspectos positivos que tiene esta película, también un poco a diferencia de las otras dos y sobre todo también de la primera, ¿no? De 28 días después, porque es verdad que 28 semanas después sí que, digamos, puede ser la más mainstream de las tres, realmente. Pero en esta 28 años después como que se han esforzado en crear a unos personajes con fuerza, unos personajes con un drama bastante intenso, que tienen sus problemas y que en este caso tienen que enfrentarse a ellos. Y bueno, obviamente también digamos que la película como que quieren hacer énfasis en ciertas cosas, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿no? En la vida real, ¿no? Y realmente sí que tiene ahí un par de mensajes que pueden ser realmente inspiradores para lo que es la situación. Claro, o sea, claro, poniéndonos en el contexto, tenemos que está en la película, ¿no? De un apocalipsis zombie, todo esto. Y como que a pesar de la situación en la que están, pues digamos que hay hueco, digamos, para lo que es la parte más humana, ¿no? Dentro de un contexto en el que lo humano se va perdiendo poco a poco, ¿no? Al menos en el escenario también en el que se mueve la película, que por eso también tiene, como digo, es diferente, ¿no? Con respecto al resto del mundo en este caso. Así que al darles espacio para desarrollar a los personajes, para mostrar sus sentimientos, para mostrar su situación y cómo las viven y cómo, o sea, dejándonos claro, ¿no? Cuál es su forma de reaccionar, ¿no? A ciertas situaciones, ¿no? Dentro de este mundo y de, claro, con las limitaciones que hay o que tienen en este caso. Y aquí entran en juego los personajes los protagonistas o los personajes con más metraje que ha habido en esta cinta, ¿no? Porque tenemos en este caso a Alfie Williams, que es el primero que quiero destacar porque en este caso, en particular, yo soy el primero que no me esperaba, ni siquiera viendo los trailers que en este caso también tenían justamente las reacciones en el canal. Como digo, ni siquiera viendo eso, yo tampoco, al menos yo no me esperaba que fuese este chico, fuese este personaje de Alfie Williams, que se llama Spike, concretamente. No esperaba que fuese el protagonista, ¿no? O el punto principal o el foco principal en el que se centraría la película en sí para contar o para narrar esta historia, ¿no? Pero realmente es curioso porque al final, o sea, como nos muestran cómo vive una persona como Spike en ese momento, ¿no? Siendo un niño y todo lo que pues crecer con la familia que tiene, ¿no? Con un padre, por ejemplo, que es el personaje de Aaron Taylor Johnson, y una madre que es el personaje de Jodie Comer, pues que tienen sus cosas. El padre pues es muy rudo con él, es exigente, le pide ser un hombre cuando todavía es un niño. O sea, es el típico padre que pues quiere, en este caso, que su hijo sea fuerte, que sea rudo, como digo, que muestre fortaleza, que todo. Y de hecho, de cara al resto porque ellos viven en una especie de comunidad pueblo, ¿no? Están aislados en este caso. Pero, como digo, quieren que también de cara al resto del pueblo, ¿no? También le quiere proyectar
proyecta de cara a los demás una imagen férrea, ¿no? De su propio hijo, ¿no? Para que lo respeten en este caso. Y pues él también pues quiere eso, justamente, sobre todo quiere el respeto de su padre, pero es verdad que digamos que luego cuando ya descubre los entremanejes de su padre, digamos, y ya conoce un poco más por dónde se mueve su padre, pues digamos que ya le descuadra del todo y pues quiere decidir tomar su propio camino, ¿no? Porque ahí tenemos justamente, ¿no? Primero un drama con el padre, ¿no? Por ese choque que había al final y luego ya en este caso hay una segunda parte con la madre, ¿no? También me parece curioso que hay una primera parte con el padre y luego otra con la madre, ¿no? O sea, también me parece que es algo bastante original. Porque así también le da tiempo a explorar a cada uno de los personajes y a mostrarnos más sobre ellos, más sus decisiones, sus pensamientos y cómo lo viven, pues de manera, o sea, con más tiempo, ¿no? Con más metraje y con más detalle, ¿no? Pero todo está contado a través de Alfie, ¿no? Bueno, de Alfie. Pero todo teniendo, por supuesto, a Spike, ¿no? En el centro, porque al final es a quien acompañamos en esta aventura. Es verdad que la película empieza de otra forma. No voy a comentar detalles que puedan ser importantes o claves, ¿no? Relacionados con la película. O sea, que este vídeo no va a tener spoilers. Ya lo habréis visto. Porque en este caso quiero que vosotros, o sea, en este caso, como me ha gustado tanto, pues obviamente os recomiendo que vayáis a verla al cine y que le deis la oportunidad al menos para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y en este caso sintáis, o sea, que saquéis vuestros propios sentimientos y impresiones y opiniones, por supuesto, de esta película, porque como digo, pues cada uno la puede recibir o puede acabar de verla de una manera u otra y creo que aquí lo bonito está en comentarlo y también de hablar con gente que tenga una posición diferente a la tuya, ¿no? Pero como digo, la película ha dejado algunas cosas que dan que hablar, ¿no? Aparte de algunos temas algún tema recurrente que se ha utilizado, ¿no? Relacionado con cierta parte del cuerpo. No vamos a comentar qué es, pero solamente lo sepáis. Eso siempre da que hablar, da igual cómo sea. Pero como digo, me ha gustado mucho cómo se han tratado a los personajes principales como tal. Es verdad que al poner el foco en el chico, pues es verdad que ha habido cosas que se han delegado un poco, que se han dejado, a menos para esta película, se han dejado un poco de lado. No sé si lo explorarán más en la siguiente película, en The Bone Temple. Ya lo veremos. Pero a mí me ha convencido bastante, tanto en actuaciones como tal, porque me parece que Alfie Williams, Aaron Taylor Johnson y Jodie Comer, y luego ya también Ralph Fiennes, que sale en la última parte de la película, pero como digo, son personajes y tienen actuaciones que realmente me convencen mucho, porque en Alfie sientes los dramas que vive con sus padres en este caso, porque al final la película trata mucho sobre eso, ¿no? Justamente. La familia también y lo que y la familia pues en una situación de ese estilo, ¿no? También, pero lo que es la familia, el amor y todo eso también creo que es algo que me parece que es un elemento importante y también al seguir, ¿no? A este personaje niño, pues lo que es el crecimiento y la madurez, en este caso bastante precoz, ¿no? Para una persona así, pero que por pura supervivencia pues no tiene más remedio que hacer. Y de hecho él toma la decisión justamente, o sea que es una decisión madura. Y también pues hay mensajes relacionados con la aceptación de la muerte, como que es algo que tiene que pasar sí o sí, ¿no? Y también el no olvidarnos de amar, ¿no? Y de querer a la gente, ¿no? De que no desaparezca el amor por mucha deshumanidad que haya en un mundo así, digamos, ¿no? Así que realmente también al seguir a este chico que al final está aprendiendo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, pues obviamente lo que es esta película también en comparación con la anterior, con la anterior entrega, con 28 semanas después, y también de manera similar a lo que nos dejó la primera parte, aunque un poco más ambiguo en ese sentido, en 28 días después, pero en 28 semanas después, pues la cosa termina un poco complicada. Viene una situación un poco complicado lo que es el mundo, ¿no? Una situación muy complicada. Pero en esta 28 años después, como ya es otro rollo, ya el mundo está de otra manera. Y en este caso, como al menos en esta primera entrega, digamos, ¿no? De lo que podría ser esta trilogía, pues como está en principio todo focalizado en el chico y ese proceso de aprendizaje y todo lo que le va pasando, pues lo que es al menos los mensajes que se han utilizado en esta película, pues sí que dejan otra vez un mensaje un poco más de esperanza, ¿no? De que hay cosas que a menos de las cosas que valen la pena como tal, ¿no? Ahora será cuando en la siguiente pues hará lo mismo que con 28 semanas después, ¿no? O sea, hace totalmente lo contrario. Y en este caso deja de poner mensajes negativos, ¿no? Así que lo he dicho, por la parte de los personajes principales, ¿no? De la película y sus actuaciones realmente me parecen muy buenas en general, la verdad. O sea, que además se transmiten
y han conseguido transmitir, ¿no? Lo que estaban sintiendo y por lo que estaban pasando. Luego también, si nos vamos al tema dirección y, bueno, o sea, obviamente también es bastante... es algo que se tiene que hablar, ¿no? Que se tiene que destacar porque en este caso tenemos a Danny Boyle de vuelta y es verdad que Danny Boyle tiene un sistema de dirección, ¿no? Tiene una forma de dirigir bastante particular, ¿no? O sea, que tiene un estilo propio y que no haya visto más películas suyas, pues ya lo notará enseguida. Aquí obviamente no lo pierde, porque encima es es co-creador de esta IP junto a Alex Garland, justamente. Y a mí para estas películas de 28, o sea, realmente me gusta mucho la forma que tiene de dirigir Danny Boyle y creo que bueno, pues es una de sus obras magnas, digamos, ¿no? Y se nota mucho que al final con estas películas pues también como que da rienda suelta a su estilo como tal y como que se suelta, ¿no? Y aparte en esta película también tiene cosas que se ha permitido, tanto él, o sea, tanto Danny Boyle como Alex Garland se han permitido algunas cosas que obviamente dan pie a que o lo abrazas o lo echas para los leones en este caso, ¿no? Porque es lo que tiene tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Y hacer según qué cosas, ¿no? Que obviamente pues pueden chocar, ¿no? Cuando son chocantes, pues es justamente eso, ¿no? Puede buscar un poco la fricción, ¿no? Así que, pues, como digo, para la gente que pues que a lo mejor quiere entrar a ver la IP, ¿no? Esta franquicia, ¿no? De 28, con esta 28 años después y que le guste, bueno, las películas de terror, de zombies y demás, como digo, esta no es tampoco una franquicia ni esta 28 años después es una película de zombies como tal, al uso, blockbuster o mainstream, llamadlo como queráis. Y como digo, tampoco va a ser una película, no es una película de acción como tal. O sea, no son películas de acción, adrenalina pura como tal. Y pues tienen escenas de tensión, bueno, tienen... O sea, obviamente cuando quieren hacerle énfasis a los infectados y a todo relacionado con ellos, lo que también significa, ¿no? Lo que representan, ¿no? En lo que es el mundo en general. Yo creo que también es algo que se ha tocado bastante, tanto en la primera sobre todo como también en parte en esta, aunque como digo de manera mucho más reducida, pero como digo no son como digo películas como digo con acción pura ni con un montón de infectados, ¿no? O sea, oleadas de infectados, ¿no? Como podemos ver en otras obras y eso que es verdad que en esta peli hemos visto en cuanto a grupos de infectados hemos visto a unos cuantos, o sea, la verdad que como digo no es una cantidad enorme, pero realmente, como digo, ha habido unas partes, digamos, algunas escenas de persecución y demás que al final, pues la acción que hay en estas películas es mayormente eso, salvo que ya nos crucemos con humanos, que ya obviamente la cosa cambia, pero con los infectados pues es básicamente eso y poca cosa más. Y aparte en esta película 28 años después, con más razón para hacer solamente eso, pues quiero avisaros de eso, justamente, ¿no? De que pues la película obviamente tenía muy buena pinta y pues obviamente hay escenas como digo de tensión, persecución que la puedes sentir, ¿no? Y que te puedes agarrar incluso un poco a la butaca en ciertas ocasiones. Hay cosas que obviamente son conceptos muy chocantes, ¿no? También, o sea que hay cosas que como digo pueden resultar muy raras, ¿no? Si has entrado a ver esta IP, ¿no? De primeras con esta película también, pues tiene cosas que te van a chocar mucho. Pero como digo, son películas de este estilo de infectados, zombies y demás, pues obviamente son películas diferentes y realmente, por mi parte, también al haber visto las dos primeras entregas y al haberlas valorado y obviamente, pues que digamos el reposo y el tiempo en este caso, pues hayan posado pues lo que es mi perspectiva, ¿no? Con esas películas y ya por supuesto, obviamente aceptando lo que son, ¿no? Y que obviamente, como digo, son raras avis en este caso, ¿no? En este estilo de películas. Así que pues esta realmente no se separa de esa etiqueta, digamos, ¿no? Así que, como digo, obviamente hay cosas que sí que al chocarme demasiado, pues sí que como que las tengo que repensar un poco más, como que las tengo que analizar y a lo mejor incluso darle un segundo visionado para poder comprenderlas o para, no sé, para contarles un poco más de... A ver, no, sentido no, porque realmente todo, o sea, bueno, todo no. Obviamente hay cosas que no... Obviamente hay conceptos y cosas que son, como digo, chocantes y un poco raras, pues que no se detallan del todo, ¿no? O sea que digamos que hay cosas que hay pendientes, que se han quedado un poco colgadas, de conceptos nuevos también y como digo, no sé si se explorarán en las próximas entregas, espero que sí, para que quede un poco más atadito todo y que todo quede un poco más entendible, o sea, y eso que tampoco que te tengan que explicar todo, ¿no? Como tal, sino que al menos puedas entender por qué pasan ciertas cosas. Pero digamos que son situaciones concretas de la película que
pues que a lo mejor quedan por saber y por explorar, ¿no? Como digo, en próximas entregas, y como digo, ya habría que esperar un poco para ver si como digo, si se comentan, si se detallan, o como digo, habrá que esperar para ver un poco el desarrollo de todo eso, ¿no? Si lo hay en este caso o no. ¿Eso hace que baje la película? Realmente sí, porque si hay cosas narrativas ahí que quedan un poco colgadas, pues obviamente no queda todo atado y no queda todo cerrado como tal, no queda todo redondo, mejor dicho. Luego también me ha gustado que en esta nueva entrega también, en este caso, hayan metido, ¿no? Que también es algo natural, habiendo pasado tanto tiempo, porque literalmente pasan 28 años, obviamente hay el título de la película, al menos el título traducido al castellano, porque bueno, luego está el título en latino, que ya es otra cosa, otra movida, ¿no? Pero como digo, aquí tenemos nuevos tipos de infectados, ¿no? O sea, que no hemos visto antes como tal. Puede que haya alguno que esté relacionado, pero con algo que hemos visto antes en la franquicia, pero como que forma parte de alguna teoría solamente. No es algo que sea oficial o que sea canon como tal, pero que puede ser, como digo. Pero como digo, hay nuevos infectados que realmente le da, pues digamos que provocan escenas algo también diferentes, ¿no? A lo que venimos viendo, ¿no? En lo que es la franquicia. Y luego, obviamente, uno de los que más destaca, uno de los tipos de infectados que más obviamente destacan, porque pues es algo que se utiliza varias veces, ¿no? Y que se le da bastante importancia dentro de la película, y pues obviamente pues con todas las razones para ello. En este caso, o sea, voy a decir esto, pero bueno, obviamente no voy a comentar mucho más, o al menos lo que hace. Tenemos en este caso un nuevo infectado llamado Alpha, ¿no? O claro, obviamente nos referimos o utilizamos ese término en parte, ¿no? Para denominar a alguien que es como el jefe natural, ¿no? De un clan, de un grupo de animales, sobre todo, bueno, de personas humanas, de seres humanos o animales de cualquier especie. Y en este caso, pues tenemos justamente a un alfa, justamente a un infectado alfa, que es un tronchanco de tío en todos los sentidos, y que está mazadísimo, vamos, que está como digamos que se ha puesto de todo, ¿no? Como si se hubiera puesto de todo. Pero aparte de lo físico, es que encima es mucho más inteligente, ¿no? O sea que digamos que es una evolución un poco más perfeccionada del infectado así, más loco, ¿no? Que hemos visto habitualmente en la franquicia, ¿no? Obviamente sigue siendo un animal, básicamente, como si fuera un animal, pero en este caso con algo más de temple, por así decirlo, ¿no? Con la cabeza un poquito más fría, y como al final los infectados más de a pie, digamos, o bueno, que no parecen ciclados en este caso. Los corredores, en este caso, pues ya lo consideran un jefe, ¿no? O sea, ya es como que ellos ya como si se sublevasen, ¿no? A un infectado de ese estilo, justamente, al verlo ya como el mayor de todos, ¿no? El más grande de todos, el más fuerte, pues lo consideran justamente su jefe, su alfa, ¿no? Así incluso meten temas o sea, parece un poco como que hay una especie de pequeña pirámide estamental o de jerarquización entre los propios infectados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como también hemos visto en alguna otra obra de ese estilo, ¿no? Que es verdad que no lo vemos habitualmente, como digo, ¿no? Pero justamente con ese tipo de infectados, pues sí, al menos en esta película. Y eso que lo vencen, o sea, parece que lo han matado, en este caso en un par de ocasiones, ¿no? Pero en este caso no. Hay un alfa que se sigue manteniendo en toda la película. Es como eso, el villano, el boss, es como si fuera el boss final, digamos, ¿no? Al menos en la parte de los infectados. Luego también esta película tiene como 2-3 escenas que ahí sí que se han inmergido un poco más en el género del terror, digamos, ¿no? Es un poco... Porque es verdad que estas películas de 28 no son tampoco películas de terror como tal, ¿no? Sí que aprovechan varias situaciones o escenas para meter terror, pero es verdad que, digamos que está centrada en contar este tipo de historias de otra forma, ¿no? Pero es verdad que son películas que, en este caso, pues son muy crudas, ¿no? Tienen mucha violencia, también tienen mucha sangre, por supuesto, pero como que siempre intentan mostrar la crudeza que tienen, o sea, que el comportamiento crudo que tienen este tipo de infectados en este caso, tratar de ser infectados muy llevado al terreno animal también, ¿no? Claro, siempre decimos que los seres humanos, cuando sacamos nuestro lado animal, sacamos nuestros instintos primitivos, ¿no? O sea, que en este caso, al tratarse al estar en una zona totalmente primitiva, ¿no? O al que se ha involucionado, ¿no? Al estar justamente aislada del resto del mundo, pues los propios infectados también han tenido tiempo para
cada vez desarrollar más ese instinto primitivo, ¿no? A la par también que los seres humanos, ¿no? Así que lo que es la integración del alfa realmente me gusta como idea y como concepto, y me parece que también pues le da una amenaza real dentro de los infectados, ¿no? O sea, dices, hostia, o sea, este tío es que literalmente te puede arrancar la cabeza y en un pispás y con toda la fuerza que tiene, y vamos, y te puede atrapar porque encima es rapidísimo. O sea, cuando aparece uno, preocupado estoy. Luego también, como la película tiene bastante drama, pues ahí justamente realmente la parte más dramática es la segunda parte, ¿no? Obviamente ocurre un choque, digamos, y luego pues la película deriva a otra cosa, algo distinto con respecto a la primera parte, pero en este caso obviamente continuando con este mini desafío, mini aventura esta misión, ¿no? Que tienen en la segunda mitad de la película, o al menos la misión que tiene el chico, y como digo, es la parte más dramática porque justamente la situación es justamente eso, ¿no? Más dramática, y se tocan pues temas mucho más personales y que obviamente también tal y como se resoluciona, ¿no? Lo que es esa parte y lo que pasa y cómo se muestra, ¿no? Y todo eso, pues es verdad que digamos que bastante es una parte un poco más sensiblera, ¿no? Luego, como digo, tenemos a Ralph Fiennes en este caso como papel de un doctor, o que era un doctor, ¿no? En la sociedad habitual, ¿no? Antes del apocalipsis, quiero decir. Y en este caso, pues con todos esos conocimientos, ¿no? Y con esa forma tiene una forma de pensar que es bastante fuerte, ¿no? Para lo que es alguien que se dedica a tratar enfermedades, a salvar vidas también y todo esto. O sea que realmente se notaba que obviamente él sigue amando o sigue teniendo confianza en la humanidad y sigue amándola como tal. Y aunque haya salido poco, porque como digo solamente aparece en la parte final de la película, pues realmente su papel y lo que quiere transmitir también, tanto obviamente lo que quiere contar al espectador en sí y lo que quiere también transmitir al chico, ¿no? Como parte de ese proceso de aprendizaje, pues realmente me ha gustado cómo se ha aprovechado con el tiempo que le han dado, y también pues Ralph Fiennes, pues como habitualmente, está de maravilla, ¿no? En este caso también uno de los temas de los que más se ha hablado relacionado con esta película es de la última escena en sí, ¿no? Como he dicho, esta crítica no tiene spoilers, así que no voy a hablar de ella en sí, pero obviamente os adelanto y os comento que va a ser una escena totalmente rompedora, como en este caso también, por ejemplo, tuvimos en 28 días después también una última parte que sí que esa última parte es la más blockbuster mainstream, por así decirlo, de la película, a pesar de que es, como digo, una película bastante peculiar y de autor realmente. Pero luego también al terminar esta tercera entrega, 28 años después, pues también tenemos una escena que, si bien no dura obviamente tanto como la de 28 días después, obviamente me refiero en comparación de escenas que rompen o que son muy diferentes a lo que hemos estado viendo en el resto de la película, ¿no? En lo que hemos visto antes. Y justamente aquí, como digo, hay esa escena final, pues que ha dado que hablar justamente por cómo rompe con el ritmo y con el género en sí, por el tono que tiene la escena con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Como que ha chocado mucho, porque obviamente vemos algo importante que está relacionado con algo que hemos visto en la película, y aparte de cómo te lo muestran, que ahí está la cosa, pues como es todo tan rompedor en ese sentido, como es algo tan diferente a lo que hemos estado viendo, pues obviamente eso deja deja en shock a mucha gente, ¿no? Y como que tiene que darle un par de vueltas o tres, o hablarlo con más gente, o como digo, verla una segunda vez, la escena o la película en sí, o repensarlo, como digo, para intentar comprenderla, ¿no? O directamente, pues, si no has entrado en eso, pues ya está, no entras y ya está. Como digo, es una de esas escenas que como digo, tiene varias escenas en la película en la que es un poco esa dicotomía, ¿no? De si entras o no. Y realmente a mí me gustan las películas que apuestan así, que tienen ese tipo de propuesta. Pero claro, este caso sí que se ha ejecutado mayoritariamente bien. Luego ya luego tiene sus cosillas que sí que no lo han dejado como una película redonda como tal, y sí que me han faltado un poco. Pero esa última escena, pues es algo que tienes que darle un par de vueltas y que lo tienes que relacionar con algo que has visto en la película, ¿no? Digamos que da pie a que haya en este caso dos posiciones, ¿no? A que haya dos posicionamientos, ¿no? O sea, que sea algo que si lo entiendes y lo comprendes, pues que le acabes ya encontrando sentido, aunque sea una escena que aún así choque con lo que has visto, porque objetivamente es algo que choca. O
sea, no se puede negar porque es así, está hecho de esa manera seguramente. Pero también te puede dejar esa sensación de en shock, ¿no? O sea, porque, bueno, la escena sí deja en shock. También me ha dejado un poco descuadrado a mí, me ha dejado un poco en shock también que termine así la película. Aparte de que lo que es el corte final, ¿no? De la cinta en sí, de esa escena, pues es como... Es algo que le gusta a Danny Boyle, ¿no? Es muy repentino y como que es muy cortante, totalmente. Así que como que te quedas con una sensación rara, ¿no? Porque cuando una película termina así, pues claro, como no tengas tampoco todo el contexto que tiene una obra en sí, si lo tiene, bueno, es una situación muy... Cada película tiene su situación, ¿no? Muy particular. Pero por eso quería luego, o sea, por eso quería remarcar lo he querido remarcar al principio del vídeo lo de que esta... 28 años después es una primera entrega en sí, ¿no? Pero claro, es un final que primero te deja semillitas, ¿no? Y cositas abiertas para la siguiente, pero es raro porque es muy cortante y tiene el tono que tiene. Así que pues yo entiendo a la gente pues que se haya quedado así, que se haya quedado chocada y que todavía no consiga entender o comprender, ¿no? Cómo se ha finalizado así la película con ese cambio de tono. Y bueno, ahorita para la gente que no sabía que esto era una primera entrega de algo, pues también. Pues ya, os he querido avisar de eso, ¿no? Justamente. Así que pues ha sido algo que, como digo, ha dado mucho que hablar, ¿no? Y antes se está hablando de varias cosas de esta película, pero sí que pues se ha comentado mucho. Ha habido bastante división justamente con la película por eso, ¿no? Por cómo termina. Pero bueno, no voy a comentar spoilers, pero lo relacionado con este final, pero os voy a dar una pista, pero que va a ser igual de chocante para la gente que no haya visto la película todavía. Va a ser igual de chocante que luego lo que vais a encontraros en la película en sí, ¿no? Seguramente va a ser un poco una reacción parecida, ¿no? Pero en este caso quiero que os quedéis con dos cosas, ¿no? Así, para que cuando veáis la película pues ya lo pilléis un poco más. O sea, son dos términos, solamente. Son Teletubbies y Power Rangers. Ya está. O sea, son esas dos palabras, quedaos con ellas porque están y porque digamos que os ayudará un poco a esclarecer todo. Os habréis quedado muy what the fuck, os habrá quedado con como el emoji de la cabeza explotando ahora mismo, pero lo digo por algo. Ya cuando veáis la película y ya pues en este caso para dejar vuestras opiniones en los comentarios y todo eso, pues obviamente ahí al haber llegado a esta parte y el escuchar esta pista, que obviamente la quiero dejar para el final del vídeo para la gente que llegue aquí, pues en este caso poned en los comentarios si lo podéis hacer sin spoilers, pues perfecto, no hace falta que lo aviséis ni nada, pero si queréis hablarlo si queréis comentar lo que es la escena final y también comentar pues relación, ¿no? Con lo que os he dicho, pues ponerlo, o sea, si queréis hablar de eso con spoilers, pues como he dicho, avisad o marcad vuestro comentario con spoilers o marcad la palabra spoilers o lo que queráis poner. Así que pues yo creo que con eso ya podemos finiquitar lo que es la crítica en sí, ¿no? Así que pues, como digo, una película que es algo que sigue siendo parte de algo poco habitual en este género de zombies o género de películas postapocalípticas con infectados, mejor dicho. Concretamente se tiene que definir de esta manera esta franquicia de 28 y es algo que, como digo, la separa de otras muchas IPs. Pues algo que, como digo, valoro y que me gusta bastante, que haya diferentes conceptos y formas de narrar este tipo de historias. No sé cómo va a salir la de 28 años después, 28 Years Later, The Bone Temple. A menos, no sé, traducido en castellano, puede ser 28 años después, el templo huesudo, no sé si huesudo, el templo de los huesos o algo así, ¿no? Pero claro, ahí tenemos, como he dicho antes, a Nia da Costa. Entonces, ahí no sé si se va a notar tanto. No sé si se va a notar la diferencia, ¿no? Entre Danny Boyle y ella, en este caso, ¿no? Como digo, tienen dos estilos bastante diferentes en sí, ¿no? Así que, pues, ya, obviamente lo veremos. Por la parte narrativa no tengo problema porque está ya Alex Garland, que le gusta dividir a la gente, no sé cómo, es un masoca narrativo en este sentido, porque otra cosa no, pero es un tío con dos cojones, ¿eh? Así que pues realmente, como digo, me ha gustado mucho lo que ha sido el tratamiento de esta película para lo que yo podría esperar y por todas las cosas que me han gustado, que me han sorprendido nuevas y originales, ¿no? Con respecto a la IP, o sea que realmente, como digo, es un producto que me ha dejado bastante contento y con ganas también de ver The Bone Temple, ¿no? De seguir, o sea, saliendo también todo esto, o sea que también hay más películas que van a continuar, ¿no? Con lo que hemos visto, pues sí que tengo ganas de
ya habrá que ver, ¿no? Cuál es el enfoque como tal, pero qué van a contar en este caso. Pero bueno, como tal, interés tengo, por supuesto. Tengo bastante interés. Y bastante curiosidad por ciertas cosas. Obviamente, habiendo visto la película ya, o sea, está 28 años después, también tengo curiosidad por saber cómo, si se tratan ciertas cosas o si se van a dejar para... Bueno, si van a cambiar o si van a evolucionar de alguna manera en la siguiente, no lo sé. Así que para finalizar la crítica, como siempre, pues voy a dar mi nota y... A ver, últimamente estoy dando muy buenas notas, ¿eh? O sea que al final son películas que me están gustando mucho y para mí al menos estoy de suerte. Así que yo para mí esta la puedo también poner en la zona del 8-9. O sea que es que yo voy a ponerla en un 8... Voy a poner en un 8 en este caso, ¿no? Luego como también tengo el conocimiento, ¿no? De que es una primera parte de algo, pues... Veremos a ver cómo queda todo, porque obviamente cuando hay una narrativa a medio plazo, largo plazo, por así decirlo, o sea, una narrativa que se tiene que proseguir, entonces cuando ya se ha cerrado esa narrativa, pues ya me gusta valorar los productos al 100% porque ya están completos, los productos que pertenecen a esa narrativa ya están completos del todo, ¿no? Así que habrá que ver el resultado final de toda esa narrativa para ver cómo quedan los productos también de manera individual. Porque a lo mejor al ver una película de manera individual, pues piensas una cosa, pero luego al ver la narrativa general, pues puedes cambiar las cosas de tu opinión, ¿no? O cambiar totalmente la opinión en sí. Pero por ahora la dejo en un 8, así provisional, vamos a llamarlo, a un 8 así con asteriscos. Ya os aviso de que la película no tiene escena postcréditos y de hecho justamente con la escena final pues también se ha hablado, ¿no? Se ha puesto la opción que les hubiera gustado, ¿no? Para ver esa escena final, que era ponerla como una escena postcréditos, pero es verdad que estando Danny Boyle detrás, a él no le gustan hacer las postcréditos, o sea que con él no te puedes esperar eso. Aunque sea una franquicia y lo que sea, a él no le gustan. Como digo, les gusta, tanto a Danny Boyle como a Alex Garland le gustan hacer películas que choquen también, ¿no? Que buscan películas que te hagan sentir cosas, que tengas dicotomías, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Que te hagan pensar sobre si te gusta esto o no, sobre si entras dentro de su concepto o no, que te hagan pensar, como digo, ¿no? Quiero oficialmente esta review, así que dejadme, como he dicho antes, en los comentarios vuestras opiniones sobre 28 años después. La verdad es que tengo muchas ganas de saber vuestras opiniones justamente con esta película, porque como es un producto que ha chocado, que ha creado diferentes tipos de, o sea, diferentes puntos de vista, opiniones sobre ciertas cosas que pasan, como digo, en la película, sobre la escena final. Como digo, es una película que da que hablar por los diferentes puntos de vista, por cómo ha sido recibida la película en sí. Así que, pues, como digo, me gustaría también cruzarme con gente, ¿no? Que piense también diferente a mí, que también lo podamos comentar y debatir, por supuesto. Como he dicho antes, si queréis hablar con spoilers, pues avisad poniendo spoilers en grande o cualquier cosa, pero marcando que es con spoilers para la gente que quiere ir a la caja de comentarios a ver qué se cuece por ahí. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.